Entonces, estábamos viendo capítulo 2, diferentes tipos de abstracto de datos. Hemos visto lista, pila, cola, los más básicos. Ahora correspondencia. Correspondencia dijimos que es básicamente tengo que guardar pares, clave, valor. Es una especie de base de datos, por favor silencio, en la cual tengo que entrar una clave y me devuelve todos los datos asociados con esa clave. Lo importante acá es eficiencia en buscar para una dada clave, rápidamente buscar entre todos esos pares de asignación, encontrar la clave correspondiente. Las claves son únicas. Entonces vimos primero por lo general las correspondencias se basan en guardar los pares clave-valor de alguna forma dentro de un contenedor secundario, digamos, y entonces en este momento estamos mirando contenedores lineales que pueden ser listas o vectores. Esos vectores son vectores de los pares, o sea, los pares vamos a tener un tipo que se va a llamar L-T, y cada uno de esos pares tiene una clave y un valor que son de tipo key-t y range-t. Bien, perdón, no, los elementos son de tipo domain t y range t, y los campos correspondientes se llaman first y second. Bien. La historia entonces es tener casi todas las funciones. Lo primero que van a tener que hacer es buscar dentro de ese arreglo dónde está la clave que estoy buscando. Bueno, si están ordenados, habíamos discutido la posibilidad de que estén desordenados y ahora estábamos discutiendo la posibilidad de que estén ordenados. Si están ordenados, vamos a tener una función auxiliar que se va a llamar lower bound, que me da, dada una clave, me da el iterator correspondiente dentro del contenedor lineal ordenado, dentro de la lista o del vector, el iterator al primer par cuya clave es mayor o igual que la que estoy buscando. Otra forma de ponerlo es la primera posición donde yo podría insertar a la nueva clave manteniendo al contenedor ordenado. Bien, fíjense que la posición donde que me puede devolver, en esa posición puede o no estar la clave. Si estoy insertando una clave que no está en el contenedor, la que me va a devolver no es la que contiene el contenedor, la que contiene esa clave. Si yo tengo el ejemplo este ejemplo que está acá, y están ordenados por su clave, que sería el primer elemento del par, las claves son -3, -1, 2, 3, o sea que están ordenadas. Si me dicen lower bound de 2, me devuelve el iterator al tercer par, que es el que tiene clave 2. Pero si me dicen lower bound de 0, también me va a devolver 2, porque 2 es la primera clave que es mayor o igual que el 0, que es la que estoy buscando. Pero la que me devuelve puede o no, el par que me devuelve puede o no tener la clave que estoy buscando. Bien. Entonces este lower bound es auxiliar, no es un método de la clase, método público de la clase map, es una función interna que tenemos. Entonces me tomo una clave key y empieza a recorrer el contenedor, en este caso una lista, hasta encontrar una clave que sea mayor o igual que la que estoy buscando, lo que acabo de decir. Como acá es una lista, lo que hago es ir de la primera posición y voy recorriendo todos los pares hasta llegar a uno que sea mayor o igual. Entonces, while p igual a l.began, L es la lista que está dentro de la correspondencia, p igual a l.began, while p no es end, p igual a l.next de p, o sea, voy recorriendo el contenedor. Entonces, de cada elemento p hago l.retrieve de p, que acuérdense, eso me devuelve el elemento, o sea que es el par. De eso, para ver la clave, todavía tengo que tomar el campo first, o sea que es l.retrieve de p.first. Y a eso lo pongo en una clave, la clave que le llamo DOM, del contradominio. De dominio. Y entonces, si la clave que estoy recorriendo, la clave correspondiente a p es mayor o igual que aquí, ya retorno ese iterator. Si llego al end y no encontré la clave, bueno, retorno a end. Porque acuérdense que es como si en end hubiera una clave infinito.
Entonces, si no encuentro la clave, retorno en. Porque en es mayor o igual que cualquier cosa, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, podemos ver que varios de los métodos más importantes básicamente se reducen en términos de lower bound. Por ejemplo, find. ¿Qué hago? Hago iterator p igual al lower bound de key. Bueno, ese p que me devuelve puede pasar tres cosas. Una puede ser que no sea de referenciable. Por lo tanto, quiere decir que la clave o no está, perdón, que la clave correspondiente es mayor o igual que todas las claves que están en el contenedor. Bueno, no pasa nada, lo inserto ahí directamente. Otra puede ser que P sea de referenciable, o sea, sea una posición en la lista, pero de referenciable. Y ahí pueden pasar dos cosas. Una, que la clave estuviera ya con un valor asignado en el contenedor, en cuyo caso P contiene P.first, L.retrieve de P.first es la clave. En ese caso, la clave está asignada en el contenedor y simplemente la retorno. Y si no, puede ser que la clave, por ejemplo acá, si me hago un find de 0, me va a devolver el iterator correspondiente a este par, al par 2, pero la clave no está asignada en el contenedor. Entonces también tiene que retornar en. ¿Ok? Entonces vemos acá esto, ¿no? P igual al lower bound de key. Si P no es en o L.retrieve de P.first es igual a key, perdón, si P no es en y la clave contenida es la que estoy buscando, ahí retorna P. Y si no, retorna en. ¿Estamos? O sea, el tipo tiene que retornar en dos casos. Una, cuando lower bound me retorna en, porque quiere decir que lo buscó todo y no lo encontró. Y otra cuando retornó una posición en la lista, pero ese elemento, esa clave, no es la que estoy buscando. Sería como el caso, piensen acá, si buscamos 0. Si buscamos 0, retorna el iterator correspondiente al par 2, porque retorna el iterator correspondiente a la primera clave mayor o igual que la que estoy buscando, retorna el iterator correspondiente a 2, pero yo no tengo que retornar ese iterator, tengo que retornar en, porque no está. La otra es que busque una clave, esté buscando una clave que está en el contenedor. Por ejemplo, busco 3. Bueno, hago lower bound, me retorna el iterator correspondiente a 3 y retorno a esa. Está. ¿Okay? Y otra finalmente es que retorne, que esté buscando una clave que sea mayor que todas las que están en el contenedor. Por ejemplo, 10. Entonces me va a retornar en, y bueno, tengo que retornar en, porque no está. Bien. Otra insert. Insert también. Me dan una clave key y un valor val y tengo que asignarle en esa correspondencia a la clave key ese valor val. Pueden pasar dos cosas, que la clave tenga un valor asignado ya y que no lo tenga. Si entonces lo primero que hago es P igual al lower bound de key. Bueno, ahí me puede retornar. Si me retorna un iterator que no es en, y si la clave que está en ese iterator es la que estoy buscando, entonces simplemente le asigno, en el campo second, le asigno el valor val. Si lo que me retorna es en, o la clave no es la que corresponde, entonces tengo que crear un nuevo par, lmt lm, le asigno la clave key a la clave, inserto ese par y después en esta línea le voy a asignar val a la segunda posición. ¿Estamos? L.retrieve de P.second igual a val. ¿Está? Ustedes miren este código y piensen los tres casos, ¿no es cierto? Que están insertando una clave que ya está, que están insertando una clave que no está,
y que están insertando una clave que no está ahí es mayor que todas las que están en el contenedor. Bien. Bueno, después retrieve, retrieve de una clave. Iterator Q igual a find the key, y ahí pueden pasar dos cosas: que la clave tenga un valor asignado y que no tenga un valor asignado. Si no tiene un valor asignado, Q va a ser end, y entonces tengo que insertar un nuevo par clave-valor, con valor el constructor por defecto del contradominio. ¿Se acuerdan de eso? Y si no, retorna directamente el campo second. Bueno. Después están los otros métodos, ustedes repásenlo, mírenlo. Sí, acuérdense que en map, si yo si hago un retrieve de una clave, si la clave tiene asignado un valor, bueno, obviamente me tiene que retornar ese valor, ¿no es cierto? Pero si no tiene asignado un valor, ¿qué tiene que hacer? Insertar un par clave-valor con la clave que corresponde. O sea, si en esta correspondencia que está acá hago un retrieve de 2, me tiene que retornar 1, porque tiene asignado 1. Pero si hago un retrieve de 0, ¿qué tiene que ocurrir? Claro, tiene que insertar una clave, una nueva par de asignación con clave 0, la que estoy buscando, y como contradominio, como valor, el valor que retorna el constructor por defecto, que para enteros, para tipos numéricos básicos, retorna de 0. Si fuera una lista, si la imagen fuera una lista, la lista vacía. Si fuera un string, el string vacío. El constructor por defecto de la clase. Fíjense que, por ejemplo, este tipo de cosa obliga, cuando yo uso estos contenedores, me obliga a que las clases que uso, como tipo dominio y tipo contradominio, tengan ciertos requerimientos. No puedo usar cualquier cosa. Por ejemplo, para poder crear un map y tener como contradominio una cierta clase que yo escribí, esa clase tiene que tener un constructor por defecto. No todas las clases tienen constructor por defecto. Y ese constructor por defecto tiene que ser público. Podría ser que yo no lo haya hecho. Si no lo hice, tengo que en mi clase agregarle el constructor por defecto, porque si no, no lo voy a poder usar, por ejemplo, como contradominio de la clase map. Son ciertos requerimientos que tengo sobre las clases que voy a usar para los diferentes contenedores. Bien. Bueno, entonces lo demás mírenlo ustedes. Y entonces, fíjense, por ahora no miren lo que dice acá Vector. Acá tenemos las complejidades algorítmicas, o sea, los tiempos de ejecución de los diferentes métodos para clases, para la clase map, implementado como correspondencias con listas ordenadas. Bien, entonces tenemos find m de key. M de key, a esta altura no lo vimos, pero eso está en la interfaz avanzada, que es con sobrecarga de operadores, pero sería el retrieve. Entonces, m de key, que es el retrieve, todos en el caso promedio y en el peor caso tienen que recorrer la lista y terminan siendo orden de n. Find the key, tiene que buscar el elemento en la lista. Por más que esté ordenada, bueno, que esté ordenada me mejora el mejor caso, porque si está al principio enseguida lo encuentra. Pero el caso promedio y el caso peor siguen siendo orden de n, ¿no es cierto? Porque en el caso promedio estoy recorriendo toda la lista y llego a la mitad de la lista. O sea que no me salvo, sigue siendo orden de n. Bien, todo find, m de key, ya sea existente o no existente, y erase de key,
En el caso promedio y peor son orden de n. Key, value, began y end son orden de 1. Y clear tiene que eliminar, es el clear de la lista, tiene que ir eliminando todas las celdas, o sea que también es orden de n. Bueno, pero entonces acá parecería como que no ganamos gran cosa, ¿no es cierto?, con utilizar contenedores ordenados, porque a lo sumo pasamos de orden n a orden n sobre 2, porque cuando está ordenado llegamos a la mitad y nos damos cuenta que el elemento no está, ¿eh? Pero sigue siendo orden de n sobre 2, y n, se acuerdan que las constantes multiplicativas no importan, así que no parecería haber una ganancia.